se viene en la Semana Mundial 2014. Hoy día tenemos a Bruno Puyol, hemos estado conversando con él. Nos interesó mucho su experiencia internacional, porque nosotros también somos una universidad global. Bruno Puyol es un experto en todo lo que es turismo, es un consultor de gobiernos y trabaja en una universidad en Madrid, Nebrija, que es una universidad emprendedora también. Y su experiencia global es muy interesante porque ha vivido en Egipto, ha vivido en Turquía, ha vivido en Latinoamérica, conoce el Perú, y así que esperamos lo mejor de él hoy día en su conferencia. Para terminar, quería hacerle un agradecimiento especial al embajador de Gran Bretaña, James, que va hasta julio estar en el Perú. En realidad la labor que James ha cumplido ha sido muy encomiable. Es importante siempre mencionar Gran Bretaña, para muchas personas que no conocen, es el segundo país inversionista del Perú, y eso es algo muy importante porque eso hace que en realidad el trabajo de la Embajada y de la Cámara de Comercio puede ser un trabajo muy importante. Estamos hablando de grandes empresas británicas invirtiendo en el Perú, y muchos peruanos yendo a Gran Bretaña también a invertir. Así que tenemos esa oportunidad de conocer más de los ingleses, de trabajar más con ellos, y para eso estamos acá en la Semana Mundial. Así que bienvenidos. Esto no termina acá. Vamos a tener en mayo expositores internacionales. En junio lanzamos el Startup Musil, que es toda esta línea nueva de los emprendimientos tecnológicos. Se nos viene la incubadora, el Centro de Incubación de la UCIL, donde hemos presentado un proyecto al Estado, al gobierno, para incubar proyectos de jóvenes emprendedores. Estamos hablando de la posibilidad de tener por lo menos unos 150 proyectos de jóvenes de la UCIL incubándose en el mismo momento, lo que para nosotros es un gran reto. Así que bienvenidos a la Semana Mundial, y que todo es un gran éxito. Gracias. ¿Por qué le he llamado a esta ponencia "El futuro ya no es lo que era"? Y emprender o morir. Se ve que hay una cierta necrofilia aquí, porque mucha gente ha preguntado lo de morir. ¿Por qué lo de morir? Primero, el futuro no es lo que era. Antes he mencionado que yo viví en Turquía, es cierto, viví en Turquía un tiempo, viví en Egipto, en Italia, en Israel, países muy duros en los años 80. Cuando yo vivía en Turquía, en el 84-85, era el quinto golpe de Estado que sufría el país. La última vez que estuve en Turquía fue hace 3 semanas. ¿Saben ustedes cuántos Zaras hay en Turquía? Conocen la marca Zara, supongo, ¿verdad? Sí. Solamente en Estambul, solo en Estambul hay 160 Zaras. Solamente en Estambul hay más de 80 Mango, la marca Mango. Por no hablar de marcas conocidas, ¿no? Sin embargo, el ser humano prefiere pensar que Turquía sigue siendo un país donde la gente va, las mujeres con el turbante en la cabeza, ¿verdad? Que sepan ustedes que Turquía fue el segundo país del mundo, después del Reino Unido, en el cual la mujer tuvo derecho al voto, por ejemplo. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque el gran problema no está en los hechos, está en la forma de aceptar el hecho. Y el futuro no es lo que era, es que el futuro ya no se predice viendo el pasado, tiene vida propia. Recuerdo precisamente cuando estaba en Turquía, les cuento como anécdota, porque mi primera empresa la creé en Turquía. Yo iba a la Embajada de España siempre a buscar información y volvía llorando siempre. Me decían los riesgos del país. Y es casualidad que esté aquí el embajador británico, porque yo tengo que agradecer a la Embajada británica que fueron ellos los que me ayudaron. Porque donde España veía riesgos, había una oficina en la Embajada británica que ponía oportunidades de negocio en Turquía. Si uno miraba la prensa española o portuguesa, no vaya, es horroroso, atentados, veía los informes británicos, inmobiliario, turismo, y ahí me decanté, ¿no? Me decanté por el turismo. Por eso digo que está más en la persona y en la actitud que en los hechos, ¿no? En los hechos. Los emprendedores en general no cuentan historias. Los emprendedores tienen historias que contar. No confunden una cosa con la otra. Una historia puede contarla cualquiera, pero muy poca gente tiene historia que contar. Y a mí el hecho de emprender me recuerda a los ríos, ¿no? Cuando damos clases en las universidades, en las escuelas de negocio, hablamos siempre de las grandes corporaciones. Hilton, McDonald's, ¿verdad? IBM,
Pero ¿cómo nacieron las corporaciones? Nacen como los ríos, ¿no? Yo, una de mis grandes frustraciones cuando era niño es cuando vi por primera vez el nacimiento del Danubio. Danubio es un río mítico, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que es el Danubio cuando nace? Es un grifito. Yo le decía a mi padre, ¿pero es el Danubio? Dijo, sí, así nace el Danubio. Así nace una empresa también. Una empresa es un río pequeñito, ¿no? Luego ya cuando tiene el gran reconocimiento es cuando es el gran río, ¿no? Que lo que le pasa a las empresas, ¿no? Ustedes saben quién inventó la bombilla, ¿verdad? Alva Edison. Alva Edison, cuando por fin una bombilla brilló, había hecho más de 1800 pruebas previas. Nadie se acuerda de esas 1800 bombillas que nunca funcionaron. No es como ahora, que compraba una y ya está, no había que hacerla. Nos acordamos de la que brilló. Emprender es una suma de fracasos, ¿no? Y de éxitos. El problema es que en nuestra sociedad, especialmente en el mundo latino, y España es un país latino, es que penaliza el fracaso. Penaliza el fracaso. Premia el intento, pero penaliza el fracaso, ¿no? Y eso condiciona el hecho de emprender en muchos casos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le llamo emprender a morir? Porque hay muchas personas que están muertas en vida. ¿A qué me refiero? Vayan ustedes en el metro, en el autobús, y la gente gris, gente que no tiene historia en la cara. Eso lo decía muy bien Oscar Wilde. A partir de los 20 años todos somos responsables de nuestra cara, ¿verdad? La cara tiene gesto, tiene expresión, ¿no? Todas esas personas están deseando revivir. Y muchas veces la forma de revivir es crear tu propio entorno en el que revivir, ¿no? Porque vivimos en automático. Dormimos porque tenemos sueño, dormimos porque tenemos hambre. Vamos a trabajar porque es nuestra obligación, ¿no? Emprender tiene mucho que ver con felicidad. Por eso emprender es nacer otra vez y dejar ese estado vegetativo. Yo creo que con esto he explicado ya bastante el título de la conferencia, ¿no? En primer lugar, no estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Es una era de cambio lo que estamos viviendo, es un cambio de era. ¿Cuánto creen ustedes que tardan de Perú a Moscú? A golpe de clic tardan segundos. Explíquenle eso a su abuelo. Explíquenle al presidente de Telefónica. Sí que es, aquí en Perú Telefónica es una compañía fuerte, Movistar. Explíquenle que hace 40 años el presidente, uno iba a entrar en un comercio e iba a comprar minutos de teléfono. ¿Qué les diría el presidente de Telefónica? Diría, deja de beber, hombre, cámbiese de medicación. ¿Quién va a pensar que se va a comprar minutos, no? Hoy en día, ¿cómo compramos? Los minutos, ¿verdad? Por eso el futuro es un cambio permanente, ¿no? Os voy a hablar de una enfermedad que se produce todos los años, la gripe. No sé si aquí hay gripe también, pero supongo que también, ¿verdad? España a veces lo trajimos los españoles, ¿no? España a veces no exporta, a veces deporta, es verdad, pero bueno. La gripe todos los años cambia. El virus tiene una capacidad de mutación tremenda y la vacuna que un año sirve, el año siguiente ya no sirve, ¿no? ¿Y por qué pervive la gripe? Porque innova. Porque cada vez la cepa es diferente y la vacuna que ha inventado un año, al año siguiente ya no le sirve. Para la gripe, nosotros somos su crisis cuando inventamos la vacuna. Tiene que actualizarse e innovar, ¿no? Por eso cada año hay un diferente tipo de vacuna, ¿no? Ahora, importante esto. Un problema no se resuelve con las formas de pensamiento que lo han engendrado. Hace unas semanas se produjo en Columbia, en Estados Unidos, un hecho sin precedentes, y es que los alumnos de un aula abandonaron el aula porque el profesor estaba explicando como forma de economía los motivos que habían provocado la crisis económica. Los alumnos decidieron levantarse e irse, ¿no? Pero no explique lo que ha provocado el fracaso como forma de receta, ¿no? Por lo tanto, el problema para mí es un problema también de pensamiento, ¿verdad? ¿Conocen esta viñeta? ¿Conocen a Mafalda? Bueno, fíjense lo que dice Mafalda. Dice, un día nublado, le pregunta a su hermanito, ¿cómo que no hay sol? Dice, no, dice, parece mentira, un servicio público. Bien. América Latina, que es un continente que conozco un poquito,
Bueno, más que conozco pero no reconozco. El cambio es tan brutal que a veces uno cuando deja de venir un tiempo vuelve y es otro continente, otro país, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente, a que la seguridad es un hecho dado y que además el Estado va a protegernos siempre, ¿verdad? Hay un chiste italiano muy divertido, que era un hombre que está en la playa y se pone a llover y dice: piove, porco governo, dice: llueve, qué asco de gobierno. Mira, el gobierno tiene la culpa que llueva, ¿no? ¿Por qué les cuento esta historia? Y lo decía antes en la reunión que hemos tenido, porque estamos acostumbrados a pensar que el mantel cubre la mesa, y el mantel ya no cubre la mesa. Los estados no llegan a todo. El individuo tiene que asumir muchas de las funciones que el Estado en Occidente no llega y que en muchos países no va a llegar. Y el emprendedor es esa forma de cobertura, porque genera empleo, porque genera seguridad y porque genera sobre todo sostenibilidad empresarial.